Bienvenidos sean todos al segundo CAP de Ciudad Carmín, un podcast de Pokémon TCG. Seguimos en esta fase como del podcast de dar información, de dar información sobre el circuito competitivo y sobre los torneos. Y en especial en este capítulo me interesa mucho como establecer información bien importante acerca de torneos, acerca de cosas que son relevantes a la hora de jugar en torneos. Y también un poco derribar algunos mitos que hay en torno a jugar torneos. O ciertas cosas que ocurren en los torneos. Y que escucho con igual buena frecuencia en torneos, tanto de jugadores nuevos que han recibido esta info como de jugadores antiguos. También como jugadores antiguos que tal vez se han quedado con mitos como heredados de épocas anteriores o con información que está desactualizada. Entonces, la idea un poco es poner el granito de arena en este CAP para que esas cosas, em, para que esas cosas ya no circulen tanto tal vez y que todos puedan tener como una experiencia más clara sobre cómo operan los torneos hoy día y información importante que es necesario tener para poder darte la mejor oportunidad de que te vaya bien en el torneo, recibir esos suculentos puntos y recibir los premios y poder ir avanzando en tus metas personales a lo largo a lo largo de la temporada. De eso se va a tratar este cap. Eh, pero creo que voy a hacer como este y otro cap más sobre como información del juego. Y después de eso vamos a pasar a otra fase un poco más entretenida donde voy a tratar de hablar con otras personas. Eh, pero siempre que haya algo de info que quiera divulgar, yo creo que voy a volver un poco a esto. Pero tal vez hablando con alguien más. He escuchado muchos podcasts y hacer un podcast solo es súper difícil por mucho tiempo. Entonces, vamos a tratar de hacerla corta con esto, pero creo que es importante. Creo que es una de las cosas que quería entregar a la hora de hacer un podcast sobre el Pokémon TCG, porque siento que no es algo que, que se divulgue mucho. O sea, eh, yo puedo hacer un podcast sobre como las listas y el meta toda la semana, pero podcast sobre entregue la información sobre qué hacer en los torneos o qué hay que saber en los torneos. He visto pocos y creo que es importante como tirarlo al internet y ojalá a alguien le sirva. Con eso dicho, claro, el episodio del capítulo, el nombre del capítulo 2 es ¿qué hay que saber en un torneo? A verdad hay que saber muchas cosas y esta es como una parte de la info y creo que es como de las más relevantes. O cosas que de repente los jugadores se preguntan eh, y que son informaciones que eventualmente te van a dar, pero de repente tenerlo, saberlo de antes, te puede ayudar a mentalizarte un poco como qué tienes que hacer para que te vaya bien. eh, Tal vez a dosificar un poco tu energía, tal vez a saber como ya, esto es lo que yo necesito hacer, este es mi récord, este es mi objetivo para hoy. Y tener un número concreto de eso de repente te puede ayudar bastante. Eh, Eso por supuesto varía de persona en persona, pero de repente puede servir. Entonces, lo primero, ¿cuántas rondas son? ¿Cuántas rondas son en un torneo? Y eso siempre depende de la cantidad de jugadores, pero dependiendo del tipo de torneo, eso también puede ser diferente. Entonces, para un torneo normal sin top, entiéndase una liga o un League Challenge, ese número de rondas es en una fórmula que es la potencia de 2 más pequeña que sea mayor que el número de jugadores. Esto quiere decir que eh, cada potencia de 2 nos hace subir una ronda más. Es decir, si tenemos 8 jugadores, si tenemos hasta 8 jugadores, vamos a jugar 3 rondas. Si tenemos hasta 16 jugadores, vamos a jugar
4 rondas. Si tenemos hasta 32 jugadores, vamos a jugar 5 rondas. Y así. Entonces, cada vez que se supera una de esas potencias de 2, le sumamos una ronda más al torneo. Eh, la verdad, yo creí que esto había cambiado después de la pandemia, pero esto siempre ha sido así. Y ocurría que antes probablemente los torneos tenían menos asistencia. Y de repente se da mucho que en las ligas, a pesar de haber un gran número de jugadores, esto se corta por temas de tiempo. Entonces de repente, no sé, pues podéis tener un torneo de, no sé, 30 personas al que le deberían corresponder 5 rondas, pero sin embargo se corta a 4 por temas de tiempo. Eso suele ocurrir. Eh, ¿Por qué es así? Tiene que ver, bueno, uno, con el sistema de ronda suiza, pero además está diseñado, o sea, y por el sistema de ronda suiza, esto está diseñado para que al final de cada torneo haya solamente un jugador invicto. Ya sea en un torneo de 5 rondas siempre haya un 5-0, o un torneo de 4 rondas siempre haya un 4-0. Ahora, por supuesto, cuando se diseñó esto no contemplaba empates, por ejemplo. Entonces, de repente, muchas veces no se va a dar que haya un 4-0 o un 5-0. De repente no va a haber ninguno. Eh, pero está diseñado para que si es que lo hay, haya solo uno. Eh, eh, entonces, saber esto es importante porque te permite inmediatamente cuando tú entras a la tienda o al lugar del evento, tener una idea inmediatamente, ya, hoy día voy a jugar tantas rondas. Hoy día me voy a demorar esto en salir de aquí. Esas cosas son importantes como saberlas al tiro. O sea, por supuesto siempre las puedes preguntar, pero tener una noción inmediata ayuda mucho. Lo mismo, por ejemplo, si te inscribes a un torneo y de repente en una plataforma o algo así puedes ver la cantidad de inscritos también. Pues puedes decir como, oh chuta, hay 60 inscritos, voy a demorarme esto o necesito este récord. Eso es muy bueno. Eso te puede servir mucho eh, a la hora de mentalizar y armar un plan de cómo durar a lo largo de este torneo. Porque de repente, claro, especialmente si tú estás empezando, jugar un torneo de 6 7 rondas, al mejor de 3 por ejemplo, puede ser muy agotador. Entonces, eh, de repente, eh, dosificar tu energía, dosificar tu poder mental puede ser muy, muy importante. Eh, Ahora, ¿qué pasa para los torneos que son de un día con top, como los League Cups? Eso es un poco diferente, porque si bien aún depende de la cantidad de jugadores, la cantidad de rondas y qué tan grande es el top va a ir cambiando. Lo común es que nosotros siempre veamos que hay top 8, que después de las tantas rondas suizas, veamos que los 8 mejores jugadores se pelean en un bracket de eliminación directa para ver quién es el campeón. Pero sin embargo, en torneos más pequeños con menos jugadores, o por ejemplo, puede darse en las divisiones de edad más pequeñas, ese top tal vez no necesariamente es un top 8, puede ser un top 4. Eh, entonces, en ese caso es bueno tener esas cosas claras para los casos donde tal vez necesito hacer un top 4 en vez de un top 8. Y eso tal vez pueda ajustar eh, el récord que tú necesitas, por supuesto, para poder pasar a esas instancias más decisivas. Eh, si se dan cuenta acá, bueno, Pokémon tiene como visto o previsto llegar hasta como 10 rondas suizas. Eso es muy raro que pase, un league up de 400 personas sería demencial y bueno, ojalá nunca lleguemos a eso, demasiado. Pero lo usual hoy en día es que los torneos están llegando, los League Cups por lo menos, que tienen top, están superando las 60 personas en Santiago por lo menos. Entonces, claro, siempre vaya a haber como 6 7 rondas suizas, más las 3 rondas de eliminación directa, que es el top 8. De repente, claro, pueden ser menos. Por ejemplo, si tenía un torneo, un League Cup de 20 personas o menos, en vez de hacer un top 8, va a ser un top 4. Es muy importante. Especialmente, no sé, en torneos que son en ciudades pequeñas o en, no sé, en League Cups que fueron muy improvisados o cosas así, de repente puede darse que haya un top 4.
Entonces, saber esas cosas es bien, bien importante. Y por supuesto, también tenemos los torneos gigantes de 2 días, por ejemplo, los regionales o los inters. Eh, acá, eh, uno da por hecho igual un poco a estas alturas que siempre van a ser 9 rondas el primer día. Pero eso no necesariamente es así en instancias un poco más pequeñas como los special events. Eh, si se fijan, en la tabla hay una delgada línea roja que básicamente divide a los torneos entre torneos de un día y torneos de 2 días. Si un torneo como un special event llega a tener menos de 227 jugadores, ese torneo va a durar solo un día. Eh, y eso es lo que suele pasar con los special events en Latinoamérica al menos. Suele darse que son de un día, eh, o se hace algo como especial o extraño donde se juega las rondas suizas un día y se juega el top 8 al siguiente día. Que eso creo que fue lo que pasó en el Special de Lima este año. Eh, eso igual es importante, tanto como uno como jugador, porque jugar un día y jugar 2 días es bien importante como para lo que uno hace, ¿no es cierto? Para los planes que uno pueda tener y también para la energía que uno gasta. Pero también para el organizador, pues, por supuesto. El organizador es importante que sepa si su evento va a durar 1 o 2 días, ¿no? Eh, si tú superas la barrera de los 227 jugadores, tu torneo ya pasa a tener 2 días. Y eso ya es inevitable que ocurra en regionales y en internacionales. La diferencia es si tú llegas a jugar. La diferencia llega a ser si hay 2 días de competencia, si van a haber 5 rondas suizas el primer día, el segundo día, o 6. 6 rondas el segundo día ya es cuando superáis 800 jugadores. Eso eh, me parece que acá en Latinoamérica debe haber pasado solamente en el Inter de Latinoamérica. Como que el regional de Santiago de este año y el regional de Sao Paulo estuvieron cerca, pero no llegaron a los 800 jugadores. Eh, pero por capacidad, o sea, si la capacidad del lugar fuera infinita, probablemente hubiéramos superado eso. Eh, bueno, es importante también saber estas cosas si es que tú ya estás apuntando como ya quiero hacer un top 8 en el regional o un top 8 en el Inter. Saber cuántas rondas van a haber en el día 2, ¿no es cierto? 5 o 6. Eso también indica, también indicativo de qué tan bueno tiene que ser tu récord para poder llegar a esa instancia. Y, y bueno, creo que este es un buen punto para indicar el tema de cómo se pasa el día 2, ¿no es cierto? Eh, en los días 2 de regional, ¿cómo pasa el día 2 de un regional o de un Inter? Es la misma fórmula, tienes que juntar 19 puntos o el top 32. O sea, o los 32 jugadores con el récord, con el mejor récord pasan al día 2 o todos los que tengan 19 puntos. Hoy en día eh, siempre es toda la gente con 19 puntos, porque se toman los dos criterios y el que abarque más gente es el que se elige. Y generalmente hoy en día en los torneos hay 40, 60, 100 personas con 19 puntos o más. 19 puntos más es al menos 6 victorias y un empate. Eh, si pasas con más de eso, acumulas más puntos para el siguiente día y tus posibilidades de pasar al top 8 son mejores. Eh, hay jugadores que argumentan que tal vez no debes, si vaya a llegar justo a 19, deberías tratar de sacar más. Eso vamos a ver eso después. Pero si ya tu meta es hacer un día 2 en un regional, 19 puntos es lo que tienes que tener en las inevitables 9 rondas que va a tener el torneo. Y sí, 9 rondas al mejor de 3 es mucho, mucho tiempo. Requiere harta estamina y si no has jugado nunca un regional, eh, yo creo que es una de las cosas que requiere igual como práctica, ¿no? Jugar muchas horas Pokémon. Eh, y yo creo que eso es algo importante también porque
porque me ha pasado, me ha tocado ver mucha gente que ronda 5 ronda 6 ya se le empieza a freír el cerebro y está ahí como zombie mirando y la idea es que puedas disfrutar el torneo en su totalidad. Así que eso yo creo que es una recomendación importante. Eh, ya. Entonces, después de saber cuántas rondas son, ¿qué necesito para llegar al top? Eh, no hay una fórmula súper segura porque los empates básicamente descarrilan todo. Eh, la cantidad de empates en un torneo causar que la, puede causar que el puntaje que tú necesitas para pasar al top aumente o disminuye o se mantenga como en lo esperado, ¿no es cierto? En un torneo con harto empate, probablemente vas a necesitar un puntaje más bajo para pasar al top que en un torneo donde haya un poco de empate. Generalmente en torneos como League Cups, eh, tu récord para pasar al regional es X11, o sea, puedes perder una, puedes empatar una y tienes que ganar todas las otras. Puede darse que si hay mucho empate, eso baje a X2, o sea, a dos derrotas y puras victorias. Eh, para obtener puntos, ese puntaje puede ser menor, como hemos visto, como vimos en el capítulo anterior, puedes obtener puntos sin la necesidad de llegar al top 8, especialmente, no sé, lugares como un regional o cosas así, donde hay mucha gente y hay puntos para muchos lugares, podí sacar puntos sin llegar al top 8. O en League Cups muy grandes, puedes sacar puntos sin llegar al top 8. Entonces, eh, de repente tu récord no tiene que ser tan ajustado, como que si bucha, no sé, si no llegaste al X11, eh, no significa que tengas que ya nada, no vale la pena seguir jugando, sino que siempre hay oportunidades de poder rescatar algunos puntos y por último, no sé, para poder rescatar un poco para poder ver un poco de avance personal en cómo jugáis también. Y también para desarrollar esa resistencia necesaria para que te vaya bien en torneos más grandes todavía. Eh, bueno, eso es lo que puedo decir como rápidamente porque en verdad yo siento que la idea de qué necesitas para llegar al top o qué récord necesitas para llegar al top igual se saca como con práctica, como que generalmente uno parte como de la idea de que uno necesita X11 o X2, pero más adelante cuando vas avanzando te va haciendo una idea más clara de, oh, ya, dada la cantidad de empate y cosas así, podría darse que necesite un récord más bajo o esté más difícil, necesito un récord más alto porque a lo mejor yo también empaté, todos empatamos, eh, o a lo mejor nadie empata y eso lo hace más difícil. Eh, y eso, claro, pues después por eso en las últimas rondas se empieza a ver más que la gente empieza a ver más las tablas de los pareos y empieza a contar como cuánta gente hay con tantos puntos, cuánta gente me pasa, cuánta gente me podría pasar, cuánta gente está arriba mío, cuánta está conmigo. Eh, y empiezan a trabajar un poco las posibilidades en su mente, cuáles son los escenarios posibles. Y por lo mismo, claro, esto no es una ciencia exacta, como que siempre puede darse que la gente termine pasando con un récord que nadie esperaba, pero ocurre que hay gente que de repente pasa con récords muy extraños o récords que uno dice como, oye, eso como que no pasa, pero pasa. O sea, y por eso, y igual es bacán cuando eso ocurre porque siguen siendo un poco que se le recompensa un poco a la gente que no se rinde y que sigue peleándola hasta el final. Hablando de eso, y hablando de X2, que es X2, el récord del sistema suizo. Entonces, para la gente que no sabe, los récords de cada jugador en los torneos de Pokémon y en muchos tipos de torneos se registran como victorias, derrotas y empates, en ese orden. Entonces, cuando uno dice X2 es X cantidad de victorias y dos derrotas. ¿No es cierto? La victoria, y esto igual que el fútbol, entre las victorias entregan 3 puntos, las derrotas 0 y los empates 1. Y, y básicamente cuando nosotros decimos X11 o X2 significa que de la cantidad de rondas que hay, que no sabemos cuántas son, puedes aguantar dos derrotas y el resto tienen que ser puras victorias dependiendo de la cantidad de rondas que hay. Pues si hay 7 rondas, va a tener que ser ese X son 5, 5-2, o si son 6 rondas, 4-2, etcétera, etcétera.
Em, y bueno, el sistema ronda suiza, mucha gente probablemente sabe que empareja a gente que tiene el mismo récord o el mismo puntaje en cada ronda, con las condiciones de que siempre busca, siempre evita emparejar a personas que ya han jugado entre sí. Pero lo otro es que el sistema suizo también empareja a la gente desde arriba hacia abajo. O sea, primero empareja a la gente con mejor récord y después va hacia abajo hasta emparejar a la última persona. Si hay un número impar de jugadores, a la persona con el peor récord se le entrega un bye. O de repente, bueno, la primera ronda es al azar y, y, eh, y siempre a la persona con el peor récord se le entrega un bye. Hay ocasiones donde podría darse que te emparejen con una persona que tiene un puntaje menor que tú. Eso se llama, downpair. O sea, sí, downpair, que es básicamente en un español ordinario no dice te downparearon. Y cuando te toca una persona con un récord mejor que tú es un upper. Eh, Esto igual es relevante. O sea, esto se da poco, pero llega a ser relevante en algunos casos, ya que un upper te da mejores posibilidades en los desempates más adelante, que es lo que vamos a hablar después. Y un downpair te perjudica en los desempates más adelante. Después vamos a ver por qué. Eh, Muchas veces los buys, bueno, se les da al jugador con peor récord, pero pucha, no sé, el buy de la ronda 2, por ejemplo, cuando hay puros 1-0 y 0-1, eso es al azar. El 0-1 que recibe el buy es al azar porque en verdad todos tienen el mismo récord, y todos han jugado con una persona que ganó. Entonces es muy al azar de repente, sigue siendo muy al azar. Eh, entonces hay varios mitos respecto de los buys. ¿Son buenos, son malos? Gente dice que el buy de la ronda uno es el mejor buy de todos. Y de cierta manera lo es, como que no te perjudica. Sin embargo, recibir un buy en las rondas siguientes es malo. Eh, y he escuchado varias cosas, como por ejemplo, si recibiste un bye pierdes todos los desempates, lo cual no es cierto. Tal vez lo fue en su momento, pero ya no lo es. O que de repente eso te podría perjudicar de los desempates de otra forma. Pero hasta lo que yo he visto, lo que yo he leído de los documentos, recibir un bye no te perjudica mucho. Eh, y pucha, siento que ese tipo de cosas de repente hacen que la gente se eche a morir, pero no es necesario. En el fondo, lo que habla al final son los puntos que sacaste, las victorias que sacaste, y si el bye te dio 3 puntos, adelante. Podéis seguir peleando los puestos de arriba aunque tengáis el bye, eh, y, lo, y los desempates después hablarán, pero ya el estar ya arriba es bastante. Desempates. Esta parte también tenía muchas ganas de hablarla porque hay muchos mitos respecto al desempate. Eh, bueno, como dice ahí en la presentación, cuando muchas personas tienen el mismo puntaje, existen 4 formas de desempatar. Antes me parece que habían muchas más, pero han decidido bajarlo a 4. En la foto que está en la presentación, eh, ese es el standing del regional de Curitiba, que pasó hace poco. Y, si se fijan, hay mucha gente con 17 puntos. Entonces, ¿cómo ordenamos a toda esa gente con 17 puntos? ¿Cómo ordenamos a la gente con 16 puntos? Que podría darse que sean cosas bien relevantes, porque, por ejemplo, bueno, en este caso no se dio, porque justo el 64 tiene 17 y el 65 tiene 16. Pero imagínense que el 64 tenga 17 y el 65 también, y el 66 y el 67. Y es súper relevante porque hasta el 64 recibe 50 puntos y después el 65 recibe 40. Entonces, ¿cómo haces que cómo decides quién recibe los 50 y quién recibe los 40? O situaciones más complejas todavía. Por ejemplo, en un regional, el top 32 recibe dinero,
pero el 33 no recibe plata. Entonces, ¿cómo decides cuál es el 32 y cuál es el 33? Los cuatro, los 4 o 5 criterios que ha decidido Pokémon para desempatar a la gente son estos. Son uno, puntualidad. Este no suele salir mucho al baile, pero cuando sale, uff. Si tú llegaste atrasado al torneo y te ingresan tarde al software, sales con un asterisco y significa que llegaste tarde. Eso siempre va a pesar por encima de todo lo otro. Entonces, a la hora de desempatar, siempre va a tener menos prioridad que el resto. Es así de simple. eh, y por lo mismo, también es un desempate como súper fuerte. Bueno, es el primero, es el desempate más fuerte. Por lo mismo, de repente, si tú te ves en los pareos con el asterisco de que llegaste tarde y no llegaste tarde, deberías ir a reclamar eso. Eh, en la tabla de los pareos, igual el asterisco dice así como eh, indica la razón por la cual está indicado ahí con asterisco. Y eso también creo que es importante leerlo. Lamentablemente no tengo una foto de una tabla de pareos con el asterisco, pero ahí indica con harto detalle como qué es y qué hace. Después de eso viene el Opponent's Win, el porcentaje de victorias de los oponentes. Esto básicamente, en palabras sencillas, indica eh, el rendimiento de los oponentes con los que jugó cada jugador. Y por tanto beneficia a la gente que jugó con gente que terminó con mejores récords. Y por supuesto a la gente que jugó con gente que terminó con peores récords o con peor rendimiento va más para abajo. Después de, si por ya, esto, dado los dispares que pueden llegar a ser los torneos, esto ya es como, generalmente se queda ahí el desempate. El desempate está ahí y, y dejamos de mirar. En la foto que está ahí, el Opponent's Win es la segunda columna de derecha a izquierda, y generalmente ahí ya se desempata todo. Pero hay raros casos en donde eso no es suficiente y para esos casos tenemos el Opponent Win. Quiere decir que nosotros vemos el rendimiento de los oponentes de nuestros oponentes. Eh, Aquí ya entramos como más a picar y vemos contra quiénes jugaron nuestros oponentes y cuál era el nivel de esas personas. Porque claro, pues nuestros oponentes jugaron con nosotros, pero también jugaron con otros jugadores, entonces tenemos que ver como qué causó que nuestros oponentes tuvieran ese rendimiento. Tal vez ellos también jugaron con personas, tal vez ellos jugaron con personas muy muy buenas, o también jugaron con personas que no les fue tan bien. Entonces, eso también podría ser, podría llegar a ser un factor en por qué ellos tienen ese rendimiento y por tanto se deja como el tercer desempate. Si por alguna ya. Y ese cálculo es tan complejo, tiene tantos factores que, que dos personas tengan exactamente ese mismo resultado es muy, muy, muy difícil. Pero si se llegase a dar, que se ha dado muy rara vez, pero si se llega a dar, está el siguiente desempate, que es el cara a cara, que es que vemos que si esas dos personas que están empatadas en todo lo anterior jugaron entre ellas, el ganador queda arriba. ¿Ya? Este yo creo que es uno de los mitos más grandes que hay en Pokémon hoy en día, por lo menos acá en Santiago, que es que, por ejemplo, si yo jugué con X persona, yo siempre voy a ganarle el desempate. Eso es falso, eso es completamente falso y y se tienen que dar una serie de condiciones, una serie de condiciones muy extrañas para que eso se cumpla. Pero nunca, nunca se va a dar directamente. Una persona, tú puedes perfectamente perder con un jugador en la ronda uno, ganar todas las otras y igual quedar por encima de él. Eso eh, pasa mucho, pasa mucho. De repente pasa que alguien te gana y te gana la primera,
después tú ganas todas las otras rondas y esa persona explota y nada que hacerle, po. Siempre vaya a quedar, y inevitablemente vaya a quedar por encima de ella. Puede pasar. Finalmente, si todo lo anterior no funciona, si las personas tienen el mismo montaje, llegaron las dos a tiempo, tienen el mismo los oponentes tienen el mismo rendimiento, los oponentes tienen el mismo rendimiento, no jugaron entre ellas, ahí ya se decide el azar. El azar entra a jugar ahí. Hay otros juegos en donde hay más criterios de desempate, pero es muy raro que ocurran. Por ejemplo, en Magic me parece, uno de los desempates antes de llegar al azar es el que llegó primero, como el que llegó a la tienda primero a decir hola llegué. Em, Cosas así. Pero Pokémon decidieron dejarlo como simple y dejar con estos cinco por ahora. Em, Personalmente creo que me ha pasado una vez que hemos tenido que llegar al azar. Pero es una cuestión súper tonta en donde jugué una liga con cuatro personas, que éramos cuatro personas. em, Éramos cuatro personas. Hubo un jugador que perdió todas las rondas. Jugamos tres rondas. Entonces este jugador perdió contra los otros tres jugadores. Y los tres jugadores jugaron entre sí y cada uno le ganó al otro. Entonces ocurrió que teníamos un jugador que estaba 0-3 y tres jugadores que estaban 2-1, que se habían ganado entre ellos, como en un triangulito, y eh, por tanto estábamos los tres 2-1 con el mismo opponent's win porque jugamos los cuatro entre nosotros solamente, el mismo opponent's win porque todos jugamos entre nosotros y al final el programa tuvo que decidirlo al azar. Porque, claro, ninguno de nosotros era como un ganador claro. Eh, yo siento que ese es como el momento donde llega a ocurrir esto con más frecuencia, pero en un torneo grande de muchas personas es muy, 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 muy raro que se llegue al azar. Pero es muy, pero todo esto que estoy diciendo eh, es relevante saber sobre el opponent's win, porque eso va a decidir muchas veces quién entra al top y quién no. Hay torneos de repente están muy apretados y de repente eso nomás decide quién entra al top y quién no, quién gana puntos, quién no. En torneos grandes quién gana plata, quién no. Entonces es importante saber eh, cómo se calcula, qué te perjudica, qué no te perjudica. También hay muchos mitos respecto de esto, entonces vamos a pasar a hablar de eso, que creo que es como lo más importante de este capítulo. Entonces, ya vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es el Opponent's Win? ¿Cómo funciona? Es el promedio de porcentaje de puntos obtenidos por los oponentes con los que jugaste el torneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de tus oponentes, eh, a lo largo de todas las rondas que jugó en el torneo, obtuvo una cantidad tanto de puntos, y esa cantidad de puntos se divide por el total de puntos que pudo haber tenido en el torneo. Digamos que jugaste un torneo de 5 rondas, eh, entonces el total máximo de puntos obtenibles es 15. Pues, si te vais 5-0, 15 puntos. Entonces se cuenta el total de puntos obtenido por cada uno de tus oponentes dividido por el total de puntos obtenibles y se saca un promedio. Y ese porcentaje es tu opponent's win. Hay un par de reglas adicionales a esto. Cada oponente puede aportar un mínimo de 25% y un máximo de 100 si es que completaron el torneo. Es decir, un jugador, incluso si se va 0-9, pierde todo, aún así te va a aportar 25% de opponent's win, siempre. Si un oponente dropeó el torneo, tuvo que abandonar el torneo, también aporta un mínimo de 25 y un máximo de 75, calculado solo con las rondas que se jugó. Este es uno de los mitos más grandes hoy en día en Pokémon, que es que si un oponente te dropea el torneo, te perjudica así, pero
terriblemente mal. Y eso me parece que antes era así. Antes lo que ocurría era que, por ejemplo, si un oponente, uno de tus oponentes dropeaba el torneo, se iba del torneo y no jugaba las rondas que quedaban, todas las otras rondas siguientes que no jugó se contaban como derrota. Entonces tu opponent's win bajaba y bajaba y bajaba y bajaba. Sin embargo, hoy en día ese opponent's win se congela, entre comillas, ese rendimiento se congela y se cuenta solamente con las rondas que jugó ese jugador. Entonces eh, hoy día que un oponente te dropee el torneo no es tan perjudicial. O sea, igual es un poco perjudicial porque probablemente si el oponente dropeó el torneo, se fue, probablemente porque le fue mal. Pero, pero no es como, oh ya, vaya, se va a contar como que perdió todas las otras y tu opponent's win se va a ir al carajo. No, eso no es tan así. Y bueno, como sale ahí, cada oponente aporta un mínimo de 25% siempre. Y también el documento de las reglas de torneo dice que los oponentes dropeados pueden entregar un máximo de 75% en vez de 100, lo cual es muy raro, pero supongo que por algo existe esa regla. Como por ejemplo, no sé, es como para impedir que alguien, no sé, gane la primera, va 1-0 y digo, ya, dropeo. Entonces ya no le portáis 100% de opponent's win al oponente al que le ganaste, sino que le aportar 75. Honestamente no tengo la menor idea por qué esto se da así, pero eh, era parte de lo que sale. Además, las rondas donde un jugador recibió un bye no se cuentan para este cálculo. Es decir, si a ti te toca un oponente que recibió un bye, ese jugador, esa ronda no es contabilizada dentro de su rendimiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy jugando contra alguien que va 3-2, por ejemplo, eh, normalmente su rendimiento sería 60%, porque tiene el 60% de los puntajes necesarios, del puntaje total obtenible. Pero si obtuvo un bye, para el sistema no va 3-2 a la hora de contar el opponent's win, sino que va 2-2, porque en verdad jugó 4 rondas y esa quinta ronda la ganó automáticamente, entonces no se cuenta. Entonces en verdad no te está aportando 60, te está aportando 50% porque va 2-2 para el sistema en vez de ir 3-2. Entonces, en el fondo, sacar un bye, así como yo leo las cosas, sacar un bye no es perjudicial para ti tal vez, pero sí es para los oponentes contra los que juegues. Es muy extraño. Eh, pero bueno, igual es algo a considerar. Y, y bueno, supongo que esto igual saca un poco como esta aura fea que tienen los buys un poco de obtener un buy como más adelante. Eh, es una victoria nomás, po. Y para el resto tal vez los podría perjudicar un poco, pero bueno, en verdad eso no es tan relevante, ¿no? No, eh, siento que muchas personas sentían que el sacar un bye como en las rondas que no sean la uno es como el toque de la muerte y no es así. Acá tengo un ejemplo de cómo se calcula el opponent's win. Eh, entonces, tenemos acá a mi pana Merrill y a mi pana Marip que jugaron una liga de 4 rondas y esos fueron sus oponentes. Entonces, por ejemplo, acá el pana Merrill jugó contra el Sueño, que quedó 3-1 al final, entonces queda 75% de opponent's win. Jugó contra Solosis, que quedó 2-2, entonces en 50%. Seedot quedó 2-1-1, 58%, y el Sphil, que es el más bueno para las cartas, quedó 4-0, entonces 100%. Y eso, entonces se promedian esos porcentajes de cada oponente y eso te da un opponent's win, que por ejemplo en este caso es 70%, que es altísimo. Eh, y Marip por otro lado también quedó 3-1, pero por ejemplo Marip jugó contra el Natu, que quedó 3-1 también al final.
Después tenemos al, después tenemos al pana Shelgon que se fue 0-2, dropeado para la casa, eh, pero aún así aporta un mínimo de 25%. Tenemos al Jiggly que quedó 1-2-1, 33%, y finalmente el señor Poli que quedó 2-2, 50%. Y eso da un promedio de 45,7. Yo traté de que fuera un escenario totalmente realista. En mi cabeza, por ejemplo, en esta, el Panameril le ganó a Swineup, le ganó al Solosis, le ganó al Seedot y finalmente perdió con el Sfield. Eh, por otro lado, por ejemplo, Marip perdió la primera contra el Natu y después ganó todas las otras. Eh, y eso igual es una situación realista en donde, por ejemplo, si tú ganas las primeras rondas, es probable que termines con mejor opponent's win de que si tú pierdes al comienzo y después empiezas a ganar. Eso es súper común. Eh, no es. No significa como que ya si perdiste la primera, las primeras dos, la segunda, como que ya fuiste en el torneo. Pero ganar las primeras rondas te entrega, te entrega una ventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo acá, el Panameril en la primera, bueno, en la primera tú le ganas a alguien que va a 0-0, entonces como que tú no sabes cómo puede ir el torneo de esa persona después. Pero por ejemplo, ya, el Panameril ganó la primera, va 1-0, y le toca contra Solosis, que también va 1-0. Entonces tú ya sabes que esa persona al menos ya ganó una. Y después de eso, a Merrill le toca contra el Seedot, que va 2-0. Y por tanto ya sabes que ya ganó 2. Entonces ya tienes asegurado un rendimiento de haber ganado al menos 2. Y después le toca con el Sfield. El Sfield va 3-0. Entonces ya 3-0 en 4 rondas ya te aporta también te aporta un porcentaje bien alto igual al opponent's win. Igual esta cuestión eh, no es súper controlada de verdad. Tú no tienes idea cómo le puede ir a tus oponentes después de que jugáis con ellos. Entonces, por ejemplo, no sé, po, ahí puse que no sé, pues que el Swine perdió la primera y ganó las otras tres. Eh, pero, por ejemplo, no sé, po, el pana aquí Solosis, después como que ganó una y perdió una, como que eso está un poco fuera de tu control. Pero al tú jugar con personas que ya tienen victorias, ya como que ya firmaste un poco ese tema del porcentaje. Eh, a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, al Marip. El Marip, yo en mi cabeza puse que perdió contra el Natu y ganó todas las otras. Entonces, por ejemplo, claro, cuando jugó contra el Shelgon iba 0-1, entonces ganó y el Shelgon quedó 0-2, entonces como que ya tiene, ya tiene dos derrotas, entonces su rendimiento ya va a la baja. Después el Jiggly lo mismo, y después finalmente el Poli iba 2-1, entonces con otra derrota también queda con 50. Entonces, eh, se da, eh, se da esto con harta frecuencia que las personas que ganan las primeras rondas tienen mejor opponent's win porque han logrado, han logrado un poco asegurar un poco de buenos rendimientos al enfrentarse con personas que ya tienen más victorias. Eh, Esto no es como tampoco 100%, 100% efectivo, 100% como que si esto dictamina inmediatamente cómo te va a ir en el torneo, como qué tan buenos qué tan buenos van a ser tus rendimientos, pero eh, es algo que es como bien común que las personas que ganaron las primeras, tengan mejor rendimiento que las personas que fueron como por abajo. Pero si vais por abajo, no significa que está todo perdido. Pues yo conozco gente que le va súper bien y siempre pierde la primera o siempre empata la primera. Entonces, eh, tampoco significa que es el fin del mundo, pero es algo que yo creo que es importante tener conciencia de eso. Saber que tipos de cosas pasan y eh, de que que son tendencias al final. Eh, la última parte en la que quería hablar en el CAP de hoy es sobre IDES y concesiones. IDES
O sea, ID es empate intencional, intentional draw, que básicamente es que los dos jugadores se ponen de acuerdo y deciden empatar la partida inmediatamente. Esto es 100% legal, está en el reglamento. Los dos jugadores pueden decir como ya empatemos y van con los jueces y dice vamos a empatar y se registra empate. ¿Ya? Yo me imagino, yo me imagino que esto existe así como reglamentariamente, porque tal vez antes la gente igual se arreglaba y decía como ya filo. eh, Nos conviene a los dos empatar, así que vamos a robar y pasar hasta que se acabe el tiempo y vamos a empatar igual. Pero esto como que se salta esa parte, ¿no? Eh, ¿Por qué haría esto en primer lugar? ¿Por qué empataría con tu oponente? Hay muchas razones por las cuales empataría con tu oponente, eh, pero las más comunes suelen ser que estás en una posición donde podía asegurar puntos, podía asegurar, podía asegurar el top. eh, Ambos pueden asegurar puntos, el top, pasar al día 2 de un regional o cosas así. Entonces es una situación donde es mutuamente beneficiosa y nada, pues, se da que puedes hacer eso y beneficia a los dos para campo. Entonces no tienes por qué enfrascarse en una pelea sin mucho sentido si en verdad como que si en verdad quieres que si te interesa obtener algo y que la otra persona también va a campo. Se hace ese tipo de cosas. Ahora, las reglas dicen que cada jugador puede venir a empatar a la otra persona solo una vez. Eso es muy importante, especialmente cuando juegas con desconocidos. Eh, Siento que estas reglas como de IDs y de concesiones como que se van un poco por la ventana cuando jugáis con un amigo tuyo, cuando te toca jugar con un amigo tuyo en un torneo, cuando jugáis con un conocido, como que muchas veces la gente echa la talla nomás, bromea con el tema, dicen como, jaja, ya vamos a empatar, no, sí, no, jajajaja, o, concédeme, no, te la concedo, bla, 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 bla. Se da mucho. Pero eso es porque los jugadores se conocen, hay confianza, hay broma en el tema, y también yo creo que es importante que de, los dos están conscientes de cuáles son las consecuencias de hacer ambas cosas, de y de conceder. Eh, pero si cuando tú estás con un desconocido, con un jugador desconocido, con un jugador que en verdad como que no conocí, que no cachai, que en verdad no tienes confianza o cosas así, eh, para ese momento están las reglas oficiales de esto y que están aquí en la presentación, que es, tú puedes pedirle a la otra persona empatar una vez y la otra persona también te puede pedir empatar una vez. Si lo hacen más de una vez, tú puedes llamar al juez con libertad. Eh, yo creo, o sea, por supuesto, el una vez está ahí básicamente para impedir que la persona te esté molestando todo el tiempo como, oye, ya, empatemos, 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 empatemos. Eh, el nivel de rigurosidad con el que se tiene que seguir esa regla es al criterio de cada uno, en verdad. Eh, yo la primera vez que tuve que pedirle a un desconocido empatar, o bueno, en verdad, sí, yo creo que de las primeras veces que le pedí a alguien empatar en la vida real, que fue la primera vez que hice día 2 en el regional, eh, yo en verdad igual dije ya, se lo voy a pedir una vez. Y si no, filo, ya fue. Afortunadamente la otra persona venía con la misma idea, entonces como que nos miramos y dijimos idea y se acabó. Pero básicamente la regla está para que una persona le diga ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues. Tú, después de la segunda, cuando pides la segunda vez, llama al juez y el juez ahí va a intervenir. No sé bien qué es lo que, qué es, si el juez pone alguna sanción o algo así, pero eh, tú estás en tu derecho de llamar al juez y decir, como sabes que no quiero empatar, juguémosla. Eh, eh, bueno, y respecto a conceder, un jugador puede conceder una ronda cuando el jugador quiera. Puede decir, te concedo, chao. Eh, Ahora, conceder es un poco más complejo, eh, porque por supuesto estáis perdiendo, estáis diciendo que pierdes. Eh, y
el otro jugador no te puede pedir que le concedas. Y esta parte, claro, las reglas dicen que tú no le puedes pedir a otro jugador que tú no le puedes pedir a un jugador que te conceda. Esto eh, es un área súper gris. No, en verdad no. Si tú estás jugando con un desconocido, probablemente tú podrías llamar al juez inmediatamente. No estás diciendo que lo hagas, así como no te estoy diciendo como si alguien te dice, oye, concédeme, no, juez, no, sino que eh, básicamente también yo lo interpreto como una regla para evitar que te estén como básicamente acosando pidiéndote que te concedan. Tú estás en todo tu derecho de no hacerlo o de hacerlo, pero nadie puede presionarte para que lo hagas. Y por eso tú puedes ir y llamar al juez para que dejen de hacerlo. Eh, ¿Hay razones para conceder? Eh, sí, las hay. Las hay. Hay razones estratégicas para conceder en torneos. Eh, Se puede dar que, por ejemplo, un jugador que va muy arriba, digamos, va 5-0 y es la última ronda, ¿ya? Eh, Tú miras la tabla y miras a tu oponente y te das cuenta que tu oponente es un match favorable para ti. O sea, si tú jugaras con él en este momento, le ganaría ahí fácil. Pero, ¿por qué le ganarías fácil ahora si le puedes ganar fácil en el top 8? Entonces, tú vas. Entonces hay gente que hace esto, que básicamente concede como para, como para meter a alguien en el top 8 y que su top 8 sea más fácil. O que su top 8 tenga como match más favorables. Eh, Eso se da, pero claro, sí que la persona va como muy, muy Dios, ¿no es cierto? Eh, ¿Hay otras razones para conceder? Sí. De repente, eh, no sé, pues queréis que tu amigo pase al top 8, a lo mejor hay un pareo que no es parejo, que por ejemplo un jugador tiene más puntos que el otro, entonces decís, bueno, yo no tengo posibilidad de pasar al top 8, pero tú sí, me pase. O de repente se puede dar que tú al conceder, eh, le subas el opponent's win a esa persona, y si esa persona jugó eh, con alguien que necesitas que le vaya bien, esa persona a lo mejor gana un par de desempates. Esas son jugadas como más de team, como sí, son jugadas como más de team cuando los teams ahí se apañan un poco para poder darle a los jugadores que le está yendo bien las mejores chances de ganar o de topear. Eh, por ejemplo, si hay un jugador del team que no va muy bien y le toca con otro jugador que tampoco va muy bien, pero ese jugador jugó con otro del team que está peleando arriba, tal vez lleguen a concederle para aumentar así el opponent's win de la otra persona. Eh, Otra situación que, por ejemplo, bueno, una situación real que me pasó a mí, o que le pasó a mis amigos, en verdad, fui a jugar con un grupo de amigos a un torneo, y a dos de nuestros amigos les tocó como en la ronda 2 o 3, algo así. Y eh, jugaron y se dieron cuenta de que iban a empatar. Y entonces eh, en ese momento tuvieron que eh, básicamente discutir como, oye, ¿sabéis que en verdad si empatamos eh, nos vamos a puro hacer daño? Porque básicamente lo que ellos querían era que que uno de nosotros saliera en el primer lugar. Entonces, al empatar, como que se iban a eliminar entre ellos. Y después se dieron cuenta, después de analizar un poco como cuál era como el campo en el torneo, con quién mazos están jugando y todo eso, se dieron cuenta de que uno de ellos tenía más probabilidades de ganar que el otro. Y ahí se dio la concedida y fue una buena concedida porque eventualmente la persona a la que le concedieron ganó todo el torneo. eh, Ganó todo el torneo. Entonces, eh, ese tipo de cosas se pueden dar, pero siento que es en un ambiente como más de confianza, ¿no? Un ambiente donde los jugadores ya se conocen más y saben como que saben que una persona se beneficia más de eso.
O que en el fondo, claro, pues el beneficio de uno es la ganancia de todo, del todo el resto, ¿no? Entonces, eh, de repente se da eso, de repente se da ese tipo de cosas. Eh, bueno, supongo que aquí en esta parte también hay que hablar, debería hablar también del tema de el acuerdo de caballeros. Está esta frase que es el acuerdo de caballeros que se da como en instancias como más decisivas, como en regional y cosas así, en donde dos jugadores deciden que, ¿sabes qué? No, como si el empate no nos sirve a ninguno de los dos, como que un empate probablemente elimina a los dos de la contención por puntos o por el todo, por lo que sea, y deciden que al final del juego, al final de la última partida, si que están empatados, la persona que va como en mejor posición o la persona que está como más cerca de ganar es la que tiene la victoria. Eh, Ahora, ¿qué es la mejor posición para ganar? Es una cuestión súper subjetiva. Eh, Tú puedes decir que es como la cantidad de premios que quedan, o quién está más cerca de ganar según lo que tienen en la mesa y lo que tienen en las manos, no sé. Eh, Como que en verdad es una cuestión súper subjetiva. Y como dice el nombre, que acuerdo caballeros, es algo que en el fondo los dos tienen que estar de acuerdo y por supuesto eh, es entre los dos nomás. El cumplimiento de esa cuestión es entre los dos. Como que si los dos dicen ya, bueno, lo vamos a hacer y eventualmente no se hace, ese es un problema entre tú y la otra persona nomás. Como que no voy a llamar al juez porque la otra persona no va a cumplir el acuerdo de caballero, sino que básicamente ya sabí, esa persona no cumple ese tipo de cosas y la persona no cumple ese tipo de cosas y nada, pues como que no podís, como que ya sabéis que no puedes pedirle hacer eso. Eh, Personalmente, como que yo no. Personalmente, yo no tiendo a hacer ese tipo de acuerdos. Eh, Me es muy difícil. Me es muy difícil. Y, y no sé, creo que es complicado. Es complicado. Requiere carácter y no sé, es raro. Es raro porque muchas veces no es el tema de quién va a ganar, es súper subjetivo. Y tú puedes estar súper convencido de que vaya a ganar la otra persona también y se vuelve un problema. Entonces, no sé si, no creo que es para todos. Eh, no creo que sea algo para todos de hacer. Y pucha, también pucha, tampoco se me ha dado mucho la ocasión de que llegue una instancia decisiva en donde se vea que vaya a empatar. Eh, Se ha dado que de repente decimos como ya en verdad el empate no sirve a ninguno de los dos, pero sabéis que creo que nosotros alcanzamos a terminar las tres partidas en el tiempo adecuado y ha pasado. Eh, Ahora, supongo que ahora viene la otra parte, que es como la otra parte, que es eh, todavía existe gente que dice ya el empate no sirve a ninguno de los dos, hagámoslo al azar, tenemos un dado, no sé, lo que sea. Eso es 1500% ilegal. Y eh, un juez que te vea o que te escuche decir eso eh, debería descalificarte inmediatamente. Eh, Especialmente en un evento grande como un regional o algo así. Si un juez escucha como oye, tiremos el dado, fuiste. O sea, en verdad, si lo propones, sí, fuiste. Y si lo aceptas, también fuiste. Eh, entonces, esto es lo único que voy a decir como derechamente, no lo hagan, no lo hagan, no se arriesguen gratuitamente a perder como todo el tiempo de testeo y todas esas cosas por una lecera. Si van a empatar, eh, empataron nomás, pues. No siento. Lamentablemente la otra persona o tú o ambos como que no pudieron completar las tres partidas en el tiempo. O encuentren otra forma alternativa de ponerse de acuerdo, pero
Pero no lo hagan. Es ridículo arriesgarse así por, por un par de puntos. Eh, a mí me han ofrecido tirar al dado así como en regional y cosas así, y en verdad como que... No, 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 no. No, yo he visto gente que le han pueto de Q por eso y... ¿Para qué? ¿Para qué te vaya a arriesgar? ¿Para qué te vaya como a ensuciar un poco con eso? Como para qué voy a tirar a la basura todas las otras rondas por eso. Em, pero bueno, lo importante, yo creo lo importante de esta parte, de las concesiones en particular, es dejar en claro de que tú estás en todo tu derecho de no conceder si no quieres, o de conceder si se te da la gana, pero nadie te puede presionar a hacerlo, nadie te puede, em, nadie te puede obligar a hacerlo también, em, es, es tu potestad hacerlo. Nadie como que tiene el derecho de que tú le concedas también. Creo que eso es importante, especialmente como para la última parte de la temporada donde la gente como que necesita los puntos. Eh, si quería hacerlo, buena onda, dale, pero nadie, nadie está en obligación de hacerlo. Tú no estás obligado a hacerlo porque a alguien le falten puntos para el mundial o algo así. Eh, es tu potestad hacerlo y nadie te puede obligar. Eh, eso, eso, eso es lo que tenía preparado para hoy. Eh, creo que es importante tener claras esas cosas. Creo que es importante sacar un poco esos mitos de los buys, los desempates, todas esas cosas. Es importante saberlo, es importante estar preparado para torneos largos. Eh, es importante saber cómo ya, hoy día voy a estar, no sé, 8 horas acá, voy a estar 9 horas en el torneo, voy a estar 5 horas en el torneo. Y prepararte acordemente a eso, po. Es decir, si tú cachai que el torneo va a ser largo, llevar agua, llevar snacks, llevar eh, llevar, no sé, cosas para abrigarte si tienes que abrigarte. Todas esas cosas son importantes, son muy importantes, especialmente para mantener tu energía y para poder mantener el nivel de actividad mental que requiere jugar TCG como a un buen nivel. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de el mentalizarte como al que tienes que ganar esta cantidad de rondas, eh, son importantes. Y yo creo que también eso ayuda un poco como a llevar cuenta de tu propio progreso personal. Si tú ves que, por ejemplo, necesitas ganar tantas rondas para hacer el top, tú puedes decir, puedes ir traqueando como ya, esta vez me faltó, esta vez gané tantas, así que me falta una, me faltan dos. Creo que eso igual es importante. Por supuesto, no todo el mundo va a hacer top 8 en su primer torneo. Eh, pero sí puedes eh, pero sí puedes ir traqueando tu progreso en base a esas cosas, como para darte cuenta qué tan cerca estuviste de llegar a esas metas que quieres conseguir. Eh, bueno, con eso quiero cerrar el capítulo de hoy. Supongo que es importante decir que el 10 de octubre se abren las inscripciones al Inter de Sao Paulo. Si es que les interesa ir a jugar, si tienen el tiempo y los recursos para ir a jugar, eh, prepárense, preparen ese F5 y esos clics. Los horarios de donde se empiezan las inscripciones son a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Eh, muy importante estar ahí atentísimo en ambos horarios, en el primero y en el segundo si es que no conseguiste cupo en el primero. Y también estar muy consciente del truco, no es un truco realmente, pero del rollo de RK9, que es donde el sitio de la inscripción, que es que cuando tú te inscribes, tú tienes 15 minutos para pagar. Si tú no pagas en esos 15 minutos, el cupo se libera.
Entonces, muy importante, si te inscribes, tienes que pagar en esos 15 minutos y si no alcanzaste inscripción, espera 15 minutos. Si la inscripción empiezan a las 10, espera a las 10:15 porque ahí se van a soltar cupos de nuevo y eso puede ser toda la diferencia. Eh, yo personalmente yo le he dado este consejo a personas y esas personas se han podido inscribir a torneos grandes por esto. Entonces, no lo subestimen. No subestimen el poder de las personas que se demoran mucho rato en inscribirse, porque a veces son muchas. Eh, Así que ya, con ese último trocito de información voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí y espero verlos la otra semana con un poco más de información de otro tema que me interesa mucho, mucho hablar, que es el barajar. Así que eso. Espero que les haya gustado y estoy atento a cualquier comentario y cualquier pregunta y cualquier tema del que quieran que hable para ir incluyéndolos como en la rotación de los siguientes videos. Así que eso, nos estamos viendo y ojalá les deseo toda la suerte del mundo en sus próximos torneos y que alcancen, bueno, todo lo que quieran alcanzar. Bye.